justamente esta semana, el próximo sábado es 8 de marzo. Señores, cada 8 de marzo, yo me quejo con mucha amargura, cada 8 de marzo nosotros recordamos como el Día Internacional de la Mujer y ese día entonces replanteamos muchísimas situaciones respecto a los avances o a los no avances en todos estos países. Y justo esta tarde, cuando leíamos las designaciones de funcionarios medios del gobierno que hacía el presidente Luis Abinader en una lista enorme, y yo decía, pero ¿y cómo es posible? Solamente hay una mujer. Me decía Ricardo, no, hay dos. Pero hay una lista, yo no sé de cuánto, quizás de 20 hombres y dos mujeres, 18, ¿verdad? Exactamente. Y justamente de eso nosotros vamos a conversar con Silvia Soto, de la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres. Es abogada, es politóloga. Con ella vamos entonces a revisar, analizar esto que siempre lo hacemos y que deberíamos hacerlo permanentemente, hablar de la situación de la mujer en este momento. Buenas tardes, Silvia, bienvenida a este Sol de la Tarde. Sí, muy buenas tardes, muchísimas gracias al Sol de la Tarde por la oportunidad que nos da de venir, ¿verdad? Previo, cercano a una fecha tan importante como es la del 8 de marzo, a conversar sobre la situación actual de la mujer dominicana, que definitivamente no deja de ser preocupante. No deja de ser preocupante, Ivonne, porque en primer lugar, en relación a lo que tú dices, mira, el país ha sufrido un retroceso en los últimos casi 5 años, hay que decirlo, en cuanto a lo que es la participación en los espacios de poder político. Este retroceso, señores, nos ha llevado a más de 30 años atrás. Ni siquiera en los 90, cuando los periodos de Balaguer, incluso en los 80, en los famosos 12 años. Pero el presidente decía con mucho orgullo, todas las gobernadoras provinciales que serán las representantes del Poder Ejecutivo son mujeres. Bueno, lo que yo quiero decirte antes de eso es que es importante que el país sepa que apenas el 8.5% de las mujeres están representadas en lo que se llama el primer nivel de poder político. Es decir, estamos hablando solamente de 2 ministras. Esto no ocurría, señores, ni siquiera en los primeros 12 años de Balaguer. Lo segundo es, respecto a esto, mira, todo el mundo sabe que esas designaciones de las mujeres como gobernadoras, lo que representan básicamente es el llamado elefante blanco, un elefante blanco porque son espacios en donde las mujeres, esas gobernadoras, no tienen ninguna capacidad de decisión política, no tienen la oportunidad, por ejemplo, para accionar y poder fortalecerse, por ejemplo, en su base electoral, que eso es importante, ¿verdad? Porque a medida que una funcionaria o un funcionario puede dar respuesta a lo que son las problemáticas de su talle electoral, pues puede fortalecerse su liderazgo. Entonces, estas mujeres, estas gobernadoras, definitivamente no tienen esa oportunidad, por lo que entendemos que eso no se expresa en el empoderamiento político de la mujer. Y esa disminución que ha tenido la participación de la mujer, ¿es porque la mujer acciona menos o porque el sistema la prejuzga? No, al contrario. Mira, en el último reporte de la Junta Central Electoral, el último reporte establece que, por ejemplo, las mujeres en este momento son el 52.23% más o menos de los votantes, por ejemplo. Y aunque ha habido un ligero avance, porque hay que reconocerlo, a nivel de lo que son los espacios de poder municipal, actualmente el 42.6% de las mujeres, o sea, de las alcaldesas, directoras, asistentes, etcétera, son mujeres. Sin embargo, no pasa lo mismo en los demás niveles. Entonces, no, la mujer no ha dejado de participar, la mujer es activa en términos de político interno. ¿Y por qué ha bajado entonces tan drásticamente la participación? Mira, ha bajado desde mi punto de vista porque lamentablemente en los niveles altos de los partidos, las direcciones, no hay compromiso con lo que es impulsar lo que es la protección y el empoderamiento político de la mujer. Todo el mundo sabe que en los diferentes partidos se juegan muchísimas triquiñuelas, ¿verdad? Muchísimos acuerdos formales, informales, tras bastidores, y al final pues se terminan beneficiando lo que es la participación y las candidaturas de los hombres. Permíteme decirte que una debilidad general de los partidos es que solo en campaña asumen la representación de los sectores, pero en el poder es la gerencia de los cargos. Claro. Por eso en el poder tú no sientes
en este partido que hay una corriente de mujeres. Las 3 demandas que este gobierno ofreció que iba a atender de los problemas de las mujeres, no las reclaman. ¿Dónde quedó Fedomus de Fafa? Mira. Por ejemplo, Fedomus, ¿de dónde quedó? No existe. Yo no sé. Eso parece que no existe, la Federación Dominicana de El Mujeres. hecho real es que las mujeres no tienen una expresión en el poder, ni lo tienen organizado abajo. Hay una debilidad de la presencia de las mujeres. Y esa debilidad no alcanza también al movimiento feminista y sus Claro que alcances sí. también, Silvia. Ese punto que ustedes acaban de plantear es neurálgico. Miren, normalmente se habla, ¿verdad? Se habla de la necesidad de la representación de las mujeres en las posiciones de poder. Pero vamos a ser objetivos. La realidad es, señores, que esto no es un tema de sumatoria por sumatoria. O sea, no es solamente el hecho de que hayan más mujeres en un momento determinado representando supuestamente a las mujeres. Lo más importante, señores, en esto, ¿ustedes saben qué es? Es saber si las mujeres que ocupan esos espacios tienen la conciencia de género. Y están comprometidas con la defensa de los derechos de la mujer. Porque usted, Fafa, acaba de decir algo fundamental. Yo digo responsablemente desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista cultural, no hay un compromiso de las mujeres que han llegado tradicionalmente al poder con los derechos de la mujer. Exacto. Eso es así. Pero hay temas que yo creo que de alguna manera también se expresan y que yo creo que vale la pena analizarlo en el contexto de esa conmemoración que se hará y que esta semana, bueno, saldrán a relucir todos esos problemas que se viven cotidianamente, pero que pasan, simplemente pasan. Y hay dos aspectos que para mí son graves porque tienen un impacto, no solamente en términos de la salud pública y en otros renglones. Por ejemplo, feminismo, embarazos adolescentes. ¿Cómo andamos nosotros en términos de esto, Silvia? Bueno, como ya he sabido, nosotros ocupamos el segundo lugar en materia de embarazos de adolescentes en toda la región. Pero aparte de eso, nosotros ocupamos el cuarto lugar, por ejemplo, en materia de muerte materna, que ese es un gravísimo problema que tenemos. Pero también nosotros podemos recordar que en materia de feminicidio, los feminicidios, es que tanta tragedia y tanto luto lleva de manera interdiaria a este país. Todavía seguimos ocupando el tercer lugar. Eso significa, señores, que las problemáticas fundamentales que afectan a las mujeres definitivamente no se han podido superar. Y en términos, por ejemplo, de derechos sociales y económicos, recordemos que hay una brecha salarial de un 30%, pero también recordemos que las mujeres son 3.6 más pobres que los hombres, por ejemplo, que son datos también que es necesario que sean evaluados. Y tú hablas también respecto al tema de la salud. Bueno, la salud y el derecho a la vida de la mujer, y ahí entramos con un tema también que es fundamental y que ha sido asumido incluso casi por el 75-76%, se podría decir que la misma ciudadanía, porque según las encuestas que se han realizado, los ciudadanos y las ciudadanas dominicanas, más del 70%, aprueban, por ejemplo, el aborto de las 3 causales. Mira, ahora precisamente que se va a abrir la nueva legislatura, y a propósito de la referencia que hacía Fafa, de la actitud, la posición de los políticos, por supuesto, que se montan en la ola del populismo de manera coyuntural y de manera oportunista, como fue el caso de las 3 causales, y eso toca directamente a este gobierno y a este partido, donde todos se comprometieron y después se lavaron las manos con el tema de las 3 causales. Me preocupa mucho, sobre todo, porque parece que también amerita una crítica o autocrítica el tema del feminismo como tal, del alcance del feminismo, ahora que tendrá que conocerse dentro de lo que va a pasar en el Congreso con la nueva legislatura, con el Código Penal, que la principal retranca que ha tenido ha sido precisamente el tema de las 3 causales. La excusa, exactamente, o la excusa, perfecto. Y con un movimiento feminista, yo no digo que debilitado, no,
pero que tú no sientes el impacto que podría pasar con esto. Eso es una preocupación seria, toda vez que nosotros somos de los pocos países, señores, que el tema de las 3 causales, que no aborto, porque se ha manipulado con eso en sentido general, claro, ¿no? Aunque yo soy de las que cree que la mujer tiene derecho a hacer claro, con su cuerpo lo que le dé la gana, claro, y ella es quien decide si parir o no parir. Estoy clara en eso, y que vengan votos y todo lo que le dé su gana, pero es lo que creo y lo digo y lo defiendo. De hecho, la mayoría de los dominicanos están de acuerdo, un 76%, con que se asuma el aborto en 3 causales. Exacto. O sea, la mayoría de los ciudadanos. Entonces, hay un asunto ahí que tiene que ver sobre todo con la posición de las iglesias como poder permanente que no quieren enfrentar, y sobre todo esos políticos que en principio, cuando estaban en campaña, hacían labores de acompañamiento. Yo recuerdo escuchar incluso al que hoy presidente de la Cámara de Diputados y al propio presidente de la República. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son las expectativas? Porque, de hecho, eso se va a colocar en agenda ahora, el Código Penal, y tendrá que verse entonces el tema otra vez de las 3 causales. Silvia. Pero yo quería hacerte un agregado. Hay una ausencia de las voces defendiendo los derechos de la mujer en el gobierno, pero también lo es en la sociedad. Yo no conozco cómo están organizadas. Yadira Enríquez y Mayra Jiménez son mis amigas. Yadira es la jefa del trato de las mujeres repartiendo la política social, y la otra es la ministra. Y yo vivo diciéndole, ¿y dónde están ustedes con relación a reclamar los derechos de la mujer? Bueno, en cuanto a la señora Mayra, ministra de la Mujer, yo entiendo que ella ha asumido realmente en ocasiones posiciones que han sido correctas. La mayoría de las ocasiones entiendo, ¿verdad?, que quizás en otras ocasiones ha debido ser más decidida en la misma, pero es importante, Ivonne, decir que esa preocupación que tú tienes es fundamental y es neurálgica. ¿Por qué? Ustedes saben que, por ejemplo, el tema que tiene que ver con los derechos de la mujer, los derechos humanos, la inclusión en sentido general, ahora mismo está en un proceso de debilitamiento por lo que yo denomino un efecto dominó con la visión ultraderechista de Donald Trump. Entonces resulta que tal como está pasando en casi todos los países del mundo, ¿verdad? En Europa, en América Latina, la ultraderecha se ha fortalecido definitivamente, y aquí en el país lo notamos. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que la lucha por las 3 causales y los derechos y otros derechos de la mujer, pero especialmente las 3 causales, ¿verdad? Definitivamente nos traen nuevos retos. Hay que hacer mayores esfuerzos a nivel de la sociedad civil, hay que hacer mayor concientización, especialmente en la sociedad civil que tiene que ver con las feministas, los derechos de las mujeres. Creo que hay grupos feministas como CIPAF, que tú conoces perfectamente, y otros que realmente han hecho grandes esfuerzos por 40 años, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí observo particularmente, Fafa, es que a veces no hay una lectura objetiva del momentum y el escenario político. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo siempre les he dicho, ¿verdad?, a las amigas y activistas feministas, siempre les he dicho que las luchas hay que, sobre todo cuando son muy fuertes, hay que librarlas por partes. Entonces, a veces yo entiendo, ¿verdad?, una crítica positiva, mis compañeras, mis aliadas, ¿ok? Pero yo entiendo que a veces se comete el error de involucrar muchos ítems. ¿Cree usted, a propósito cree usted entonces que esa vandalización, que es como se entiende muchas veces de llevar el feminismo al extremo, cuando supone que el feminismo, escucha la palabra, la vandalización, o sea, llevar el feminismo al extremo, cuando el feminismo lo que busca es reivindicar derechos de minorías que han sido todo el tiempo subyugadas? Claro. ¿Tú no crees que esa vandalización del feminismo no afecta cuando te la incluyen, por ejemplo, en la famosa agenda woke y otras agendas multinacionales que van en contra de los propios respeto, el derecho a la familia y todo eso? Yo le quiero poner unas comillas a 2 términos, porque me dejan un poco. Vandalización, en el buen sentido, lo he explicado, y lo otro, de esas minorías.
las mujeres son minoría. Bueno, las mujeres son minorías desde el punto de vista de lo que es el concepto político, De ¿verdad? la En el sentido de jerarquía. la La incidencia. jerarquía. Exacto, la jerarquía y la incidencia que tiene en la sociedad dominicana en términos políticos. Desde ese punto de vista, obviamente, que son minorías. En otros son mayoría. Claro, bueno, en términos En electorales. participación y en presencia. Incluso, por ejemplo, el liderazgo social está compuesto en más de un 70% por las mujeres Sí. y en otros ámbitos. Entonces, respecto a lo que tú planteas, mira, como en todo en la vida, ¿verdad? Y en todos los temas, hay posiciones radicales, hay posiciones, ¿verdad?, centrales, Extremas. medias, extremas, ¿verdad? Ahí hay un concepto que se denomina el feminismo. El feminismo radical, ¿verdad? Sí. Que todo el mundo denomina. Obviamente, no creo que la mayoría de las feministas ni de las mujeres estén de acuerdo Las con esas radicales son las que se posiciones. ofenden por el propo. Sí. Un piropo es violencia. Es violencia, Sí, y es se violencia. lleva, sí. Bueno, depende de cómo tú lo plantees. Dependiendo. Depende de cómo tú lo plantees y depende también. Ivonne, qué linda estás, qué bella te ves. Eso es violencia. Bueno, no es violencia, entendemos el sentido general, pero también puede ser que si Ivonne a ti te expresa, ¿verdad? Sí. Que no se siente de Sí, acuerdo. ya es ¿Tú otro me entiendes? tema. Porque a lo mejor no es porque se siente irrespetada, a lo mejor es por un tema hasta de ánimo, ¿verdad? Claro. De cualquier situación personal. Ella tiene derecho en un momento determinado como mujer a no sentirse cómoda con un piropo, pero en sentido general, un piropo en el buen sentido de la palabra, un halago hacia la mujer, obviamente no tiene nada de malo. Mira, Por eso yo la no aclaración dejo es de válida. insistir, Por eso yo no dejo espérate, de Fafa, por eso insistir. la aclaración es válida cuando dice que depende. Sí. ¿Entiendes? Depende, porque es verdad. Yo no dejo de Sí, Fafa. insistir en la debilidad de la participación pública de las mujeres, porque en América Latina estamos viviendo el mejor momento de toda la historia referida a las mujeres. En Estados Unidos por poco gana una mujer. En México se impone una mujer. En Honduras hay una mujer y en Sudamérica hay otra. Es decir, nunca hemos tenido un estímulo y aquí las mujeres no se sienten como portadoras de las demandas. Las mujeres podían estar en educación, podían estar en salud, podían estar en todas partes y tú no la sientes. Todavía se preguntan que si esta sociedad está preparada para tener una mujer presidenta, que yo creo que está más ¿Qué que pregunta? preparada. Al silencio. En el siglo XXI. ¿Qué pregunta más conveniente? En la era posmoderna. Sí. O sea, hacer ese tipo de preguntas, Claro. definitivamente. A Benazir Bhutto en el 78 en Pakistán le preguntaron que si estaba preparada para ser mujer. no, la sociedad O Rosa no hay- Parks cuando dijo no me voy a parar No, de mi no, silla. no en los a las 60. mujeres, no. Si la sociedad, en medio del machismo desbordante y con un tema cultural, hay quienes se preguntan, no las mujeres como tal, que si esta sociedad, parece que no me di a entender, está preparada para una mujer presidenta. Y yo creo, yo en lo personal, que está más que preparada. Pero claro que sí, y de hecho está aprobada porque, por ejemplo, históricamente hemos tenido funcionarias, mujeres que han hecho Y aspirantes. excelente trabajo y aspirantes también con... Candidatura. Lo con- que pasa ahora con la fiscal, bueno, mira, por ejemplo, Pero han tenido poca suerte en este gobierno con la representación de la mujer. sí, definitivamente ha habido un retroceso, hay que decirlo con toda responsabilidad. Reitero, apenas el 8.5% de las mujeres están representadas en el primer nivel, de espacio político y de toma de decisión política. Finalmente, Fafa ha hecho, y tú también, mucho énfasis, Ivonne, respecto al fortalecimiento de la defensa de los derechos de la mujer en la sociedad civil. Mira, yo creo que realmente no ha crecido, porque hay que reconocerlo, no ha crecido al nivel que realmente debería, dado, reitero, el nivel de participación electoral, en razón del nivel de aporte económico social que hace la mujer. O sea, todavía el nivel de concientización de la mujer, ¿no? Como grupo social y político, definitivamente no ha avanzado mucho en el país, y creo que ese es el gran reto que tiene la sociedad civil que defiende los derechos de la mujer. Silvia, qué bueno recibirte y esperamos recibirte más adelante, Claro, porque claro. hay todavía muchos temas para abordar respecto a la situación de la mujer, el feminismo y todo esto que hemos estado planteando.
hay que ponerse pila por lo que va a ocurrir en el Congreso. Yo creo que con eso, ese nuevo intento. Así es que muchísimas gracias y nos encontramos en el camino porque habrá muchas actividades. Creo que se retomará de nuevo esa gran concentración que hace la coalición. ¿Es así? ¿Tienen alguna actividad concreta? Bueno, el día 8 de marzo. ¿Hay algún acto? Sí, hay un acto masivo en el Parque Independencia, donde se darán citas cientos de organizaciones de la sociedad civil que van a apoyar, van a expresar su defensa por los derechos de la mujer, porque se aprueben las 3 causales, porque se disminuya la tasa de feminicidio, porque esa brecha del 30% en más participación de la mujer en la más participación en representación, pero sobre todo, y finalmente, señores, el gran reto que yo entiendo como mujer y como persona que tiene la sociedad civil, la sociedad dominicana, es hacer crecer la concientización de la mujer, la concientización de género, que la mujer, especialmente las que llegan a ocupar espacios de poder en el primer nivel, segundo o tercer nivel, que entiendan que tienen un compromiso con las mujeres. Con su condición. Con su condición de mujer. Bueno, decir que la coalición de mujeres están conformada por una serie de instituciones, entre las que está CIPAF, con AMUCA, las mujeres de INTEC y de la UAS, la unidad de género, ¿no? De las universidades también, así es que... la coalición Podemos, la coalición Ciudadana Podemos, que yo coordino. Muy bien, excelente. Así es que por ahí nos encontramos entonces el próximo sábado. Silvia, fue grato recibirte. Alejandro. Muchísimas gracias. Nos vamos.